¿No tienes tiempo? Tranquilo, aquí te traigo la historia completa de una película de Minecraft. Todo empieza con Steve, un niño que siempre ha soñado con ser minero. Pero cada vez que intentaba entrar a una mina, este anciano no lo dejaba. Los años pasan, las ilusiones se apagan y Steve termina atrapado en la rutina de una oficina gris. Un día en el almuerzo, ese viejo anhelo revive y decide volver a intentarlo. Esquiva al anciano y sin querer descubre dos cubos misteriosos que brillan con una energía muy rara. Al combinarlos, se activa un portal que lo lanza al Overworld. Aquí es donde comienza la verdadera historia. En este mundo conoce a Dennis, un lobo que entrena y se convierte en su mejor amigo. Pero la tranquilidad duraría poco, ya que se encuentran un nuevo portal, lo cruzan y terminan siendo prisioneros en el Nether, capturados por una misteriosa piglin llamada Malgoucha. Un día logran escapar, pero los descubren, y antes de que los encierren de nuevo, Steve le da el orbe a Dennis, que corre hasta el mundo real y lo esconde debajo de la cama de Steve. Ahora conocemos a Garrett Garrison, un tipo que alguna vez fue exitoso, pero que ahora vive en la ruina con su tienda vacía y sin clientes. Un día va a una subasta y compra un lote en el que hay una consola de colección que podría valer mucho dinero. Pero finalmente la caja estaba vacía. Garrett se frustra y explica que está quebrado. Luego vemos que entre las cosas aparece el orbe de Steve. Mientras tanto conocemos a Henry y su hermana Natalie, que se mudaron a la ciudad por el trabajo de ella, donde los recibe Don, su colega, que por alguna razón tiene muchos animales dentro del auto, y les dice que lo siente por su madre muerta. De camino a la escuela, Henry visita la tienda de Garrett. Se conocen y Henry le regala la pizza que le preparó la hermana. En clases le piden dibujar una naranja con un plátano, pero él dibuja un plátano con un jetpack. El profesor lo regaña, se ríen de él y lo desafían a crearlo de verdad. Construye un jetpack y lo ata a un esqueleto para presentarlo en la escuela. Pero lo sabotean y por error destruye una figura gigante de papa en la fábrica donde trabaja su hermana. Lo llaman a la oficina de la directora y le piden que llame a su tutor. Henry, para no molestar a su hermana, llama a Garrett, que por $26 acepta hacerse pasar por su tutor e ir a buscarlo al colegio. Después en la tienda, Henry descubre los cubos y contra todo consejo los une. El orbe los comienza a guiar a la misma mina donde comienza la historia. Natty y Don, preocupados por la desaparición de Henry, los siguen y terminan todos atrapados en el Overworld. Un aldeano aprovecha el portal y se transporta al mundo real. Malgoucha se da cuenta de que llegaron visitantes y manda a Steve a recuperar el orbe a cambio de entregarle a su perrito, que supuestamente ella tiene, pero cuando muestran al aldeano saliendo de la mina, vemos que el lobito va entrando. Cuando el grupo está por irse, se hace de noche. De un momento a otro aparecen los monstruos y empiezan a correr. Se separan y Henry choca con un árbol. Ahí se da cuenta de que puede romper y construir bloques. Cuando están por reunirse, un esqueleto rompe el cristal de tierra, lo que hace que el portal se cierre. Los monstruos los tenían acorralados y justo cuando parece que van a morir, aparece Steve. Steve les pide el orbe, pero ellas le dicen que lo necesitan para irse. Steve les explica que tienen que conseguir otro cristal de tierra. El problema es que está en una mansión del bosque, plagada de enemigos. Steve decide ayudarlos para luego quedarse con el orbe. Nos muestran una escena del aldeano en el mundo real, que cruzando la calle lo atropella a la directora de Henry y lo invita a cenar. Steve lleva al grupo a una aldea para equiparse. Natalie le pide un mapa a Steve para sacar a su hermano de ahí, pero Steve le dice que su hermano se está divirtiendo y que ahí puede explotar su don. Pero Natalie culpa a Henry por haber roto la papa gigante. Steve les enseña a craftear a Garrett y a Henry. Henry pone objetos sin sentido y logra craftear un arma. Garrett chantajea a Steve con el orbe para que lo lleve a las minas de diamante y Steve acepta. Mientras, Malgoucha se da cuenta de que Steve no cumplió con el trato y manda a su ejército a cazarlos. El grupo los enfrenta, pero al final terminan huyendo en grupos divididos. Steve, Garrett y Henry llegan al borde de una quebrada, se ponen alas y comienza una persecución aérea, pero al final logran escapar. Mientras nos muestran la cita del aldeano con la directora, y esta lo invita a su casa a comer el postre. Después Steve nos cuenta la historia de Malgoucha. Cuando era pequeña quería ser bailarina profesional, pero a nadie la tomaba en cuenta y se reían de ella. Le mataron sus sueños de bailar y por alguna razón busca venganza intentando apagar el sol con el poder del orbe. Llegando a la mina de diamantes activan una trampa que hace que se abra un pasadizo en el que estaban los diamantes. Henry se enoja por perder el tiempo mientras que su hermana podría estar corriendo peligro. Pero no tienen tiempo de discutir, porque aparece un super piglin. Corren en un carrito de mina, pero se quedan sin redstone, justo en la granja de creepers. Garrett empuja el carro y al final logran huir. Al llegar discuten y Garrett les dice que necesita el dinero porque está quebrado, que está solo y no tiene amigos. Entonces Henry le dice que él sí era su amigo.
Natalie y Dawn se encuentran con Dennis y él las guía donde está Steve. Steve, Garrett y Henry crean un plan para entrar en la mansión. Los distraen cantando y bailando mientras Henry entra. Henry se pierde entre los pasillos, pero lo ve un guardia que lo empieza a perseguir hasta que llega a una bodega llena de cofres. Mientras, a Steve lo amarran y a Garrett lo obligan a pelear con un zombie montado en una gallina. Henry termina encontrando el cristal de tierra, pero se da cuenta de que no está solo. Un Enderman lo ataca, pero Henry logra vencerlo y obtiene la preciada Ender Pearl. Mientras tanto, Steve se desata y terminan ganando la pelea. Salen corriendo de la mansión y justo cuando creen que lo peor ya había pasado, Malgouch aparece con su tropa y roba el orbe. Henry y Steve escapan en un Ghast, pero Garrett se queda para combatir a los Piglins. Steve pierde el control del Ghast y caen inconscientes al piso. Cuando despiertan se encuentran con Natalie, Dawn y Dennis. Malgocha activa su plan con el orbe y el grupo decide enfrentarla en una batalla final. Craftean golems de hierro, espadas y armaduras, adiestran lobos y crean sistemas de redstone. La pelea comienza, los golems contra los piglins, y Steve se enfrenta a Malgouch. Henry se teletransporta al portal con la Ender Pearl, pero el Mega Piglin le dispara y se cae. En el aire lo rescata Garrett, en un Ghast. Henry lo pincha y el Ghast termina rompiendo el portal. Entonces sale el sol y Malgouch pierde su fuerza. Intenta sorprenderlo con un cuchillo, pero ya no tiene fuerzas. Steve quiere quedarse en el Overworld. Se despide del grupo, que vuelven al mundo real, pero Steve cambia de decisión y elige acompañarlos. Nos empiezan a contar qué hicieron los personajes después de la película, mientras cantan una canción. Garrett y Steve diseñan un nuevo juego. Dawn renunció y se dedicó a un zoológico con Dennis. Natalie imparte cursos de defensa personal y Henry hizo funcionar el jetpack. Terminan cantando y después nos muestran qué pasó con el aldeano y la directora. El ex esposo se enoja por estar con un aldeano, pero el aldeano le explica que se enamoraron y se van a casar. Después de los créditos hay una escena en donde Steve vuelve a su antigua casa a preguntar por un cofre. La persona que lo atiende se llama Alex y tiene la misma ropa que el personaje jugable femenino de Minecraft. Bueno, aquí terminó el video. Muchas gracias por ver hasta aquí y suscríbete para más contenido de este estilo. Nos vemos en otro bioma. Adiós.